Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de France 24 y Radio Francia Internacional. Hoy recibimos en esta escala en París a Pascal Talman, presidenta del Consejo de Abogados de Créteil, una ciudad en los suburbios de París, especialista en temas de asilo y de extranjeros. Pascal Talman, bienvenida a esta escala en París. Muchas gracias, buenos días. Muy buenos días. Pascal, Francia es conocida como el país de los derechos humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El asilo hace parte de esos derechos precisamente. El año pasado se registró un nuevo récord, más de 127,000 personas solicitaron asilo aquí en Francia, un incremento de más del 20%. Al mismo tiempo aumentó el número de personas que fueron rechazadas. Usted, como especialista que es en temas de asilo, ¿qué le dicen esas cifras? Esas cifras me dicen que la situación mundial está muy mala y que los países ricos, los países de Europa, se protegen cada día más de los que podrían venir a pedir asilo a nuestra casa. Y es un problema muy grande porque me parece que los derechos humanos cobran muy caro este precio. Pascal, ¿qué tanto respeta Francia el derecho de asilo? Francia respeta el derecho de asilo en ese sentido que cuando uno llegó a Francia puede hacer una pedida, su pedida está observada por la OFPRA primero, después por la Corte de Recursos de los pedidores de asilo. Pero cada día la manera de tratar este tema es más difícil. Se cortan los plazos para los pedidores de asilo para hacer la pedida, para registrar la pedida, para poder plantear claramente el problema de ellos. Se corta la posibilidad para ellos de estar en Francia mientras se mire la pedida de asilo cuando vienen de países que se dicen seguros. Yo digo que se dicen seguros porque no pienso que haya países realmente seguros. Se hace la cosa cada día más difícil para ellos. Usted hacía referencia a la OFPRA, la Oficina para Refugiados y Apátridas. El exdirector de la OFPRA declaraba hace pocos días que en Francia y en Alemania se ha instaurado un sistema donde se procura endurecer cada vez más las condiciones de asilo y con esto desincentivar a las personas que pretenden precisamente acceder a ese derecho. ¿Usted coincide con esa apreciación? Sí, estoy de acuerdo con esa apreciación. Como se lo decía, las obligaciones del pedidor de asilo son cada día más importantes. Además, con la ley Dublín, no sé si usted sabe lo que es de Dublín, ¿sí? Se impide hacer pedida de asilo a gente que transitó por otros países europeos y, sin embargo, por supuesto, llegar a Francia sin transitar por otros países europeos es una cosa casi imposible. O tiene que ser uno paracaidista, ¿así se dice? No sé si la palabra es justa. Casi que sí. Sí. Para llegar a Francia sin transitar. O sea que se impide a la gente de llegar a la pedida de asilo en Francia y después se le pone, como se lo decía anteriormente, plazos cada día más duros. Para que nuestro público lo entienda, esta ley de Dublín implica que justamente una persona que llega a un país como puede ser Francia y es rechazada, tiene que regresar al país donde hizo su primera solicitud de demanda de asilo, si entiendo así. No. Lo que pasa es que cuando uno llega a Francia transitando por otro país europeo, el país por el cual transitó es supuestamente responsable del examen de la pedida de asilo. O sea que si yo llego por España, sí, ese es el que se tiene que encargar. Francia le puede volver a mandar a España para que haga su pedida de asilo en España, mismo si cuando transitó no hizo anteriormente una pedida de asilo en ese país. De acuerdo. Ahora bien, ha habido varias reformas que se han puesto en marcha en los últimos años. La más reciente fue en septiembre pasado, con el anterior ministro del Interior, Gerard Collomb. Se creó una nueva ley de asilo e inmigración, considerada como una ley que habla de inmigración controlada, un derecho efectivo y una integración exitosa. Y no obstante, las organizaciones de derechos humanos han criticado mucho esta ley. Dicen que hay restricciones muy claras precisamente a ese derecho de asilo. ¿Su opinión? Claramente. Y por eso los abogados que practican ese derecho estuvieron en huelga durante 9 semanas para decir que esa ley no era una ley buena para los pedidores de asilo. Para explicarle un poco las restricciones que hay.
Anteriormente, un pedidor de asilo que llegaba a Francia tenía 120 días para hacer su pedida. Hoy día tiene 90 días. O sea, de 4 meses a 3 meses. A 3 meses. Hay que saber que durante ese momento el pedidor de asilo tiene que conseguir dónde albergarse, tiene que traducir la pedida de él, porque la pedida solo se puede poner en francés, no en otro idioma. Tiene que encontrar a alguien que se lo traduzca, traducir los documentos que él puede dar como pruebas de su pedida. Tiene que simplemente saber cómo es la procedura de asilo. O sea que 3 meses es algo muy corto. Además, después de esto, la OFPRA y la Corte tienen plazos reducidos para pronunciarse sobre la pedida de asilo. Y se sabe muy bien que alguien que tuvo problemas muy grandes en su país de origen, no es fácil para él contarlo de inmediato. Tiene que asegurarse, ponerse en una situación de bienestar relativo para poder ser capaz de contar, de exprimir, de tener documentos medicales, e inclusive que puedan comprobar lo que le pasó y por qué está aquí pidiendo protección. Y cuando usted pone plazos cortos, eso cada día se hace más difícil para el que pide asilo. Son esta serie de condiciones que explicarían que precisamente las expulsiones han crecido en más de un 10% el año pasado. Las expulsiones no solo tienen por tema los pedidores de asilo, las expulsiones también tienen por tema la inmigración clásica. O sea que todo está incluido en el tema. No, creo que la política hoy en Francia de inmigración se cierra mucho y se crea como un amalgam entre el pedidor de asilo y el inmigrante clásico. Son dos temas muy distintos. Muy distintos, claro. Y se mezclan las dos cosas, lo que es muy grave para mí. A este propósito, Pascal Thalmann, entre 2015 y 2017 se vivió lo que se llamó la crisis, la pongo con comillas, de los migrantes precisamente en Europa, ¿no? Resultado de la guerra en Siria, de la crisis que había en Afganistán, en Irak, en Libia notablemente. Desde entonces el número de migrantes ha bajado considerablemente. Y sin embargo, todos los días, sea en Francia, sea en Alemania, sea en los otros países de la Unión Europea, hay una insistencia muy fuerte de la ola de migración que está llegando. ¿Cómo explicar esta manipulación, este discurso al respecto? Yo creo que la ola de inmigración realmente bajó muchísimo, como usted lo decía justo antes. Creo que los países de Europa se quieren proteger contra un peligro que no existe. Se quieren proteger contra este peligro que no existe porque es también una manera de no tratar los problemas reales del país interno. Yo creo. ¿De desviar la atención? Claro, yo creo que es una problemática real. Hay que encontrar un culpable de lo que no funciona. Y siempre es el extranjero. Siempre fue el extranjero, de una manera o de otra. El cabeza de turco, como se dice. Así es. Dígame usted, volvamos a la ley de asilo. Con la nueva ley de asilo se ha incluido un fichero biométrico para los niños que viajan solos. Una cosa que realmente sorprende. ¿Cuál es su apreciación? ¿Qué implica esto, precisamente, tener un fichero biométrico para esos niños? Es una situación muy grave la de los niños que viajan solos. Es muy grave desde varios años ya, porque pudimos ver que muchos de ellos se le niega la realidad de la minoridad. Ese es el primer problema. Son menores de edad. Antes que ese fichero se ponga en plaza, hay otro problema que es realmente que se les niega la minoridad. Se les niega sobre la base de experticis de huesos, de acuerdo, que todos los médicos dicen que no son fiables, que todos los médicos dicen que no son una prueba real de la edad o no de una persona, especialmente entre los 16 y los 18 años, que uno crece de manera distinta según cómo comió, cómo vivió, de qué país viene, y todos saben que esas pruebas no son pruebas. Sin embargo, se siguen usando. Y esos ficheros van a agregar el problema de los menores desplazados. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias a este respecto? Porque no son 10 ni 20, son miles de niños a este respecto. Cada fichero tiene consecuencias muy graves para mí. Según mí, fichar a la gente de una manera o de otra es algo terrible. Y además puede caer en manos
no recomendables. De acuerdo. Pascal Tellman, decíamos, los dos gobiernos anteriores, tanto con el gobierno del presidente Nicolas Sarkozy, el gobierno del presidente François Hollande, el gobierno del presidente Macron, han venido realizando una serie de reformas precisamente a la justicia francesa. Decíamos, usted es abogada, entre otras cosas, y presidente del Consejo de Abogados de Créteil. ¿Cómo viven ustedes como abogados, como gente que tiene que favorecer la justicia del país, esta serie de reformas? Si usted está hablando de la reforma que fue votada anteayer, la veo muy mala, porque es una manera muy grave de impedir a la gente, de manera general, de acceder a la justicia. Esta ley es una ley que, según yo, y no solo yo, porque serías únicamente yo, no tendría mucha importancia, pero es una ley que trata de hacer economías, pero no de mejorar la justicia y el acceso a la justicia. Y al mismo tiempo dicen que esto va a permitir acercar a las personas de la justicia. Pero ¿cómo acercar a las personas cuando se les pide de hacer las cosas a través de una computadora? Y cuando se sabe que a lo menos 30% de la población francesa no tiene acceso a la computadora, no tiene acceso al lenguaje de Internet, no tiene la educación o los medios de tramitar a través de Internet. El defensor de los derechos, que hizo un rapport muy detallado, dice que 30% de la población no tiene acceso a ese instrumento, a ese lenguaje. ¿Cómo decir que ese lenguaje va a favorecer el acceso a la justicia? Es una mentira. O sea que hay un retroceso desde su punto de vista. Claro, grave. ¿Posibles consecuencias? Las consecuencias van a ser que seguramente menos gente va a poder hacer pedida en justicia. Por supuesto, va a arreglar el plazo de juicio de los juicios que ya están registrados, pero otros no van a acceder jamás al juez. Poco optimista en pocas palabras. No soy muy optimista, claro. Pues esperemos. Pero le puedo decir, le puedo decir que el Consejo Nacional de la Barra, que es como la institución nacional de los abogados, hizo un comunicado ayer muy crítico sobre esa ley. Pues esperemos que esta declaración tenga consecuencias prácticas precisamente para una mejor justicia. Llegamos ya al final de esta escala en París. Agradecemos a Pascal Tellman, presidenta del Consejo del Orden de Abogados de Créteil, su presencia en nuestros estudios. Y a ustedes, muchas gracias por su atención.